Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el profesor Naistat de la Cátedra González, de la materia Introducción al Conocimiento de la Sociedad de Estado. Y bueno, en mi nombre les doy la bienvenida en estas circunstancias tan particulares. Vamos a trabajar el texto, la primera parte del texto de Marcaida sobre el orden oligárquico, y la idea mía es hacer una división en tres momentos: el momento del modelo económico, el momento de los cambios sociales o la característica de la sociedad en la que se desarrolla ese modelo económico, y el sistema político, que es un poco lo que da nombre al artículo. Bueno, la idea es comenzar por el modelo agroexportador, pero fundamentalmente porque considero que primero tenemos que sentar las características de la base económica del desarrollo del país. Esto es, obviamente no se puede separar ni del desarrollo de la sociedad y sus clases, ni mucho menos de lo que sería la estructura política. Pero para arrancar un análisis correcto hay que empezar por lo que podemos denominar el modelo de expansión o crecimiento económico. Durante la segunda fase de la Revolución Industrial se va a producir una división que vamos a conocer como la División Internacional del Trabajo. Esta División Internacional del Trabajo va a incluir a los países como la Argentina como proveedores de materias primas y alimentos, y convirtiéndolos en países periféricos, hacia países centrales, que van a ser los que van a tener la capacidad industrial, y aquellos proveedores de capital y en algunos casos de mano de obra. Este modelo, que obviamente es el modelo mundial capitalista que se consolida, y no es casualidad, porque esto ya lo han visto ustedes, en el momento que se está consolidando el Estado Nacional, se está consolidando el capitalismo a nivel mundial, ya sea por la integración de zonas económicas proveedoras, o por lo que es la expansión de la etapa imperialista, esto es, la conquista de parte de los países europeos de otros países. Ahora, el modelo agroexportador, nuestro modelo agroexportador, va a tener las siguientes características, y vayamos tomando nota. Una manera de estudiar esto es plantear los tres factores que conforman este modelo, y son el factor tierra, ¿no? Digamos factor de producción, el factor de producción trabajo y el factor de producción capital. Ahora, a partir de ahí, lo que hacemos es justamente darle a estos factores la centralidad que conforman el trípode que sostienen este modelo de expansión económica, o, por qué no también llamarlo, modelo de acumulación. La cuestión de la tierra. La tierra, fundamentalmente, las características que tiene en la Argentina es, en la zona pampeana atlántica, se va a consolidar un conjunto de tierras que tienen características únicas en lo que tiene que ver en las condiciones productivas, ¿no? Y ambientales, que solo se repiten en pocos lugares del mundo. Esto pone estas tierras en unas condiciones magníficas para la producción tanto agrícola como ganadera. Estas tierras, fundamentalmente por la acción del Estado, van a ir siendo ocupadas o apropiadas, podría ser el nombre correcto, por los sectores dominantes o terratenientes. Estas tierras fértiles y productivas quedan en manos de un pequeño grupo que vamos a llamar posteriormente oligarquía terrateniente o terratenientes a seca. Lo que significa que la propiedad de la tierra, como característica, está en muy pocas manos, apropiado por una élite dominante o terrateniente, y por otro lado, un mercado de tierras esencialmente concentrado, que por ejemplo no va a permitir, por lo menos en las zonas de la Pampa, el acceso de los inmigrantes a la propiedad de la tierra. Trabajo. El factor trabajo es central porque justamente la mano de obra es la que va a poner en movimiento
todo el sistema productivo. El campo, en gran medida, necesita una gran cantidad de brazos, y la característica que tenía la Argentina como país, especialmente en lo que tenía que ver con la población, era un país semivacío con una población muy pequeña. Esta población va a provenir de la inmigración, ¿no? Fomentada por el Estado, así como el Estado fomentó también la conquista y la expansión de las tierras y su apropiación. También el Estado va a priorizar lo que sería el proceso migratorio. Por supuesto, no vamos a entrar en la discusión de qué tipo de inmigración esperaba la élite gobernante, que obviamente esperaba anglosajones y nórdicos, y obviamente recibió una gran cantidad de habitantes de la zona mediterránea de Europa, italianos y españoles. Pero fundamentalmente la mano de obra lo que hace es poner en producción el sistema o el modelo agroexportador, fundamentalmente en la etapa de cosechas y de cultivos. Ahora, esa mano de obra, obviamente de origen inmigrante, esto lo vamos a estudiar un poquito después, se convierte obviamente en un mercado de trabajo que tiene como características las relaciones salariales. Y esto obviamente marca ya la modernidad del sistema que se está consolidando en la República Argentina. El capital va a ser de origen fundamentalmente británico. El capital obviamente llega a estas tierras atraído, ¿no? En algunos casos porque el Estado le garantizaba desde lo jurídico e incluso de lo económico sus ganancias, y va a tener tres fuentes de inversión. Una, los empréstitos al Estado, o que obviamente el Estado es un Estado que no tiene dinero o ingresos propios, por lo menos hasta ese momento. Inversiones directas, ya sea frigoríficos o bancos. Y por otro lado, también, y esta creo la más importante, la inversión en infraestructura. Le hace ferrocarriles. Cuando veamos un poco la cuestión esta de los ferrocarriles, vamos a ver que los ferrocarriles fundamentalmente estructuran el modelo agroexportador, donde conecta las zonas productivas que están en el interior del país o del interior de la pampa húmeda, y trasladan estas mercaderías a los puertos, donde son embarcados fundamentalmente a Europa y especialmente a los mercados como el de Inglaterra, ¿no? ¿Qué productos? Bueno, trigo, maíz, carne, fundamentalmente, y algunas materias primas que el mercado europeo reclamaba específicamente. La principal unidad productiva de este modelo agroexportador va a ser la estancia mixta. La estancia mixta fundamentalmente cumple dos funciones. Si bien hay otras unidades de producción como la estancia en sí misma o la chacra, la combinación de ambas que da esta estancia mixta permite dos cuestiones. Por un lado, la producción de la agricultura, que normalmente está en manos de esta mano de obra de origen inmigrante, que acceden a esta tierra a través del arrendamiento o la parcería, y por otro lado, las actividades ganaderas. ¿Cómo se combinan estas dos? Bueno, se combinan fundamentalmente a partir de lo que eran los contratos de arrendamiento que obligaban a los arrendatarios fundamentalmente a cultivar alfalfa en la última temporada, cosa que permitía a los dueños del ganado alimentar a este ganado casi sin costo. La ganadería tiene que ver con algunas cuestiones técnicas. Una, la implementación del frigorífico. Y obviamente la concentración del mercado de carnes, ¿no? El frigorífico obviamente permitió que se faenara el animal en el país y solo se lo transportara congelado hasta Inglaterra, por ejemplo. Antes se hacía en pie. Esto obviamente concentró capitales extranjeros en los frigoríficos y también concentró intereses en los miembros de la élite
que justamente los ganaderos, dentro de lo que es la élite, son el sector más poderoso y generalmente los que controlan los hilos del poder. El centro de la principal ganancia de los sectores terratenientes estaba en lo que se va a denominar renta diferencial. La renta diferencial la explicamos, vamos a explicarla de manera sencilla para que no haya confusiones. Tiene que ver fundamentalmente con esta idea de que ellos son los propietarios de las tierras que tienen la posibilidad de criar el ganado y de producir, ¿no?, trigo, por ejemplo. Ahora, la expansión de la frontera productiva, ya sea por apropiación de tierras o ya sea por lo que en algún momento fue la campaña del desierto, que logró que más tierras pudieran ponerse en producción, la llegada del ferrocarril y la extensión de la frontera productiva, porque también hay que entender que estos terratenientes podían ser propietarios de grandes extensiones de tierra, pero si estas tierras no tenían los medios de comunicación adecuados, su puesta en producción era difícil. Lo que logra la expansión del ferrocarril y la extensión de la frontera es la puesta en producción de estas tierras, que normalmente estaba llevada adelante por los mismos arrendatarios que buscaban cada vez tierras a un costo menor, ¿no?, de arriendo. Y este valor del arriendo estaba relacionado con el valor de la tierra. Y a medida que la tierra se convertía en un importante recurso y su valor subía, ya que era una tierra que producía para el mercado mundial, el valor de la tierra aumentaba exponencialmente, directamente proporcional también a la cantidad de tierra que se iba incluyendo. Entonces tenemos dos cuestiones: el valor de la tierra sube y a la vez se agregan más tierras. Esto se convertía en la renta diferencial que los sectores terratenientes obtenían y que era gran parte de, o en realidad central, de su riqueza. Igual también convengamos que estos sectores terratenientes no eran solamente terratenientes ausentistas como se los ha pintado en alguna historiografía no tan reciente, sino que también tenían otro tipo de actividades que estaban relacionados con, el comercio, el rubro inmobiliario, el rubro bancario, ¿no? Lo podemos encontrar en distintas actividades y obviamente buscando maximizar sus ganancias, sin ninguna duda. Hablemos un poquito de la sociedad urbana que surge, o la sociedad en general que surge en este proceso. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es el desarrollo de lo que llamaríamos la pampa húmeda, donde se ubican las grandes ciudades, y lo que es el resto del interior, que obviamente poco y nada disfruta del progreso del modelo agroexportador. Pero si uno hace una especie de radiografía de cómo la sociedad estaba conformada a partir de lo que podríamos denominar las finales del siglo XIX y principios del XX, encontramos que hay una sociedad que ya tiene conformado los sectores sociales que pertenecen a lo que es la modernidad, ¿no? Una élite dominante, sectores populares fundamentalmente integrados por lo que serían las clases obreras en desarrollo y una incipiente clase media. Entonces vemos, ¿no?, que hay características que tienen que ver con una organización moderna societaria. Ahora, era muy importante, y esto es lo que vamos a discutir al final, esta élite controlara el Estado y el poder, ya que de ahí podía servirse no solamente en llevar adelante políticas como la expansión de la frontera, promover la inmigración y garantizar los capitales extranjeros, sino que además una política interna que le daba exenciones impositivas, el control de la moneda, que fundamentalmente tenía que ver con ¿qué? Con la posibilidad de devaluar la moneda nacional y maximizar sus ganancias, ya que estos sectores percibían
dinero en moneda extranjera, algo que ya obviamente conocemos nosotros en la Argentina. Esto es una característica en la cual siempre hemos explicado por qué hay una inflación. Bueno, tiene que ver que justamente estos sectores siguen funcionando de la misma manera, aunque no lo crean. Ahora, sectores medios justamente son los sectores que más crecerán en esta época, producto del desarrollo urbano. Una de las paradojas que tiene el modelo agroexportador es que es un modelo donde crecen las ciudades sin un desarrollo industrial, como era el caso, por ejemplo, de las ciudades europeas, que crecen al calor del desarrollo industrial, donde las clases obreras se van a vivir a los suburbios y van conformando los barrios, ¿no?, de las grandes ciudades que van en aumento, como por ejemplo Manchester, Londres, Liverpool, París, etc. Ahora, en la Argentina la característica tiene que ver con algunas cuestiones importantes. Una, que la mayor parte de los inmigrantes no va a vivir al campo porque no puede ser propietario, lo que significa que no se puede asentar. Y por otro lado, los contratos de arrendamiento eran por algunos años, lo que implicaba que la gente no se quedaba a vivir en el campo. Y por otro lado, la ciudad garantizaba la posibilidad de empleo con sueldos muchas veces más bajos que el campo, pero con un poco más de estabilidad. Por otro lado, las grandes ciudades se convirtieron fundamentalmente en, bueno, donde se reunían todos los servicios, los bancos, los puertos, las grandes inmobiliarias, donde tenían sus residencias los sectores de la élite, etc. Y obviamente la élite modeló a las grandes ciudades, fundamentalmente la de Buenos Aires, podríamos decir a imagen y semejanza, ¿no? Esperando que, especialmente los centros de las ciudades, si ustedes recorren Buenos Aires, que se pareciera a las grandes capitales europeas. Las clases medias prosperaron, ya que toda esta gran cantidad de servicios que el modelo agroexportador requirió se fueron desarrollando, ya sea por el empleo del cuello blanco o servicios que mandaban o necesitaban actividades independientes, que van desde las profesiones liberales hasta el mismo comercio. Estos sectores medios se van a ir desarrollando, va a ser muy importante su protagonismo en los próximos años. Los sectores obreros también, todos productos de la inmigración, mayormente dijimos italianos y españoles, que van a llegar buscando trabajo. Y bueno, vamos a ver que primero va a haber una gran expansión fundamentalmente en las zonas cercanas al puerto, porque era el lugar donde más fácilmente se conseguía trabajo o se podía changuear un breve jornal. Seguramente conocen la historia de los conventillos, donde se reunían estos inmigrantes que llegaban y obviamente no tenían dónde vivir y que eran muy caros para vivir y estaban en horribles condiciones. Pero también el desarrollo de esta mano de obra de origen inmigrante, estos sectores trabajadores, también vino aparejado algunos conflictos que eran obviamente también parte de lo que era el desarrollo normal del capitalismo y que eran los conflictos de parte de los sectores obreros. Además de, esto nos faltó, además de el modelo agroexportador es central en la expansión económica, las industrias que existen, que no son muchas, pero son importantes, son complementarias de estas. Y obviamente ahí es donde algunos sectores medios se desarrollan también. Por ejemplo, bueno, dejemos de lado la primera rama más importante, que sería la que están relacionados directamente con el modelo agroexportador. Por ejemplo, los grandes frigoríficos y los talleres ferroviarios. Pero por ejemplo, tomemos las industrias regionales, ¿no? El azúcar en Tucumán, el vino en Cuyo, la yerba mate en Misiones y Corrientes, el quebracho. Todas estas actividades regionales obviamente tienen un importante mercado interno al cual abastecer. Finalmente, podemos hablar de la industria alimenticia, porque justamente estas industrias prosperan, ¿no?, fundamentalmente con el crecimiento de la población, ¿no? Fábricas de fideos, galletitas, de bebidas, la vestimenta incluso, ¿no? Por ejemplo, la cerveza
no sé si alguno de ustedes sabrá, ¿no? Pero la famosa Quilmes está fundada en 1890, justamente en el momento en que se ha consolidado el modelo agroexportador. Vamos a explicar ahora sí el modelo político que nos convoca hoy. Primero expliquemos por qué el modelo político tiene estas características. Es un modelo que está concentrado en manos de pocos, así como la tierra, en este sector dominante que es la élite. Ya dijimos, la propiedad de la tierra y el control del Estado son centrales para garantizar fundamentalmente las ganancias de este sector y obviamente su poder. Esta élite obviamente abrevaba en lo que en ese momento la mayoría de las élites dominantes del mundo reconocían como las bases filosóficas de la expansión del capitalismo, que eran el positivismo. Y obviamente el positivismo aunaba dos conceptos que parecían contradictorios, que eran el orden y el progreso, ¿no? El orden como la idea de la estática social, un orden fuerte, estructurado y clases sociales dominantes, donde el poder recaía en un sector dominante y exitoso, que eran los grandes propietarios de tierra en este caso, pero a nivel mundial los grandes empresarios. Y por otro lado, una dinámica social que permitía el progreso económico basado fundamentalmente en el progreso tecnológico y comercial. Con estas ideas, los sectores dominantes, la élite terrateniente, o como vamos a conocerla comúnmente como la oligarquía, que es un concepto griego que significa gobierno de pocos, controlan el Estado. Ahora, la particularidad de esto, en una sociedad con una gran movilidad social, ¿no? Que quiere decir que los sectores de una sociedad en formación podían ascender socialmente, ¿no? Esto es, el hijo de un inmigrante lograron un puesto importante socialmente, y en una sociedad donde el voto universal masculino existía desde hacía ya varias décadas, debía montarse un sistema operativo que permitiera que estos sectores dominantes mantuvieran el poder sin mellar el orden republicano. Lo van a lograr a partir de varias cuestiones. Una, porque la misma Constitución que Alberdi prefijó planteaba que la elección del presidente de la nación y algunos cargos como el de senadores fuera de manera indirecta, lo que permitía que en un colegio electoral cualquier problemática del surgimiento de un candidato no querido pudiera ser resuelto. Sin embargo, estos sectores lo que hacían era montar dos factores o elementos que concentraban un poco el rol de sus políticas. El poder estaba en muy pocas familias, vamos a ser francos. Un sector de la élite terrateniente era el que controlaba el Estado. Entonces, el primer factor era el control de los cargos políticos. ¿Esto cómo se implementaba? Era en la rotación que los sectores dominantes hacían en los cargos de gobierno. Entendamos, el cargo de presidente, vicepresidente, gobernador, intendente de la provincia de Buenos Aires, algunos senadores, algunos gobernadores del interior, rotaban, ¿no? O enroscaban, como dicen en el ajedrez, ¿sí? Enrocaban, ¿no? Fundamentalmente los cargos. Entonces se iban intercambiando. ¿Esto dónde se hacía? ¿En una elección? No. En una reunión privada que un pequeño grupo de pocas familias controlaba. Tanto sea, no sé, en el Club del Progreso, en el Jockey Club, se juntaban tomándose un whiskycito, fumando un habano, acordaban quién va a ser el candidato. ¿El candidato de quién? Del PAN. ¿Qué era el PAN? El Partido Autonomista Nacional. Uno de los principales representantes de este partido, quizás la figura más descollante, ¿quién era? Julio Argentino Roca. Sí, el señor que aparece en los viejos billetes de 100 pesos. Julio Argentino Roca, que había tenido un papel muy importante en el proceso de formación del Estado, ¿sí? En la Guerra del Paraguay, en la lucha contra los caudillos, en la Federación de Buenos Aires, en la campaña del desierto, un hombre con mucho prestigio político y militar, y que obviamente era el que controlaba un poco el papel o el rol de la política en la Argentina en ese momento.
Lo conocían como el Zorro, ¿sí? Porque obviamente era un hombre muy astuto y obviamente tenía que ver con esta cuestión de animalizar un poco la política y obviamente identificar a los políticos con términos animales, que obviamente va a mantenerse esta tradición en la política argentina. Seguramente algunos recordarán los nombres de los últimos presidentes que obviamente se los identificaba con un tipo de animal. Ahora, en esta cuestión, este factor de control de poder, del control de los cargos, se complementaba con la implementación de lo que se conocía como el fraude. Ahora, ¿el fraude por qué era posible de llevar adelante? Bueno, producto esencialmente de que se montaba este fraude o esta maquinaria electoral sobre un sistema electoral, valga la redundancia, muy endeble o que estaba fundamentalmente representado por el voto voluntario, lo que significaba que votaba una minoría de la población, porque la mayoría no estaba interesada en la participación política o porque era inmigrante. Se dice que un presidente era votado por un 10% del electorado habilitado. El voto era cantado, lo que implicaba que se podía presionar al votante si no acataba el voto oficialista, por decirlo de una manera, y obviamente la posibilidad de dar vuelta a las urnas sin ninguna duda, que esto ocurría después del acto comicial. Si bien existía el voto universal masculino, obviamente esto era menor, ¿sí? Ya que la lista que ganaba se llevaba todos los cargos. A esto se llamaba lista completa. Entonces, la implementación del fraude tenía que ver con la puesta en maquinaria del movimiento de caudillos, de libretas, de los matones del PAN, que aseguraban, ¿no?, la elección y que fundamentalmente daba por resultado lo que se había acordado en otro lugar, que no era necesariamente las urnas, sino el Jockey Club o el Club del Progreso. Y esto obviamente consolidó el poder de las élites dominantes que se aseguraban el control del Estado y obviamente las ganancias que esto significaba fundamentalmente en el modelo de acumulación, que es el modelo agroexportador. Sectores dentro de la élite que estaban totalmente desconformes con el reparto del poder. Y esto va a dar en un primer momento pie a ¿qué? A las revueltas que van a protagonizarse a partir de 1890, donde grupos encabezados, miembros de la élite, como lo es Leandro N. Alem, van a dar nacimiento a lo que después vamos a conocer como la Unión Cívica Radical, y que se va a convertir en el primer partido moderno de la Argentina.